Hermanos míos, el título del sermón, Conociendo a Jesús el Cristo, vino nuevo, o para decirlo de manera personal, con relación a Cristo, su vino nuevo, que tiene que estar guardado en odres nuevos. Vino nuevo en odre nuevo. Déjeme explicar un poco a qué nos referimos con esa frase. Vino nuevo, odre nuevo. En los tiempos antiguos se acostumbraba a preservar las bebidas como el vino en una piel de animal, en forma semicilíndrica, que llamaban odre. ¿Qué era un odre? La piel de un animal, la panza y así, ¿verdad? Hasta por el cuello. Le sacaban la piel, cosían la piel y la utilizaban como un recipiente. Tenía la boca y la panza del recipiente, pero todo era de piel de animal. Eso se hacía para un proceso de fermentación. Fermentaban el líquido que ponían adentro y de esa manera tenían una bebida. Normalmente el agua no era potable, beberla era algo que no era saludable, así que mucha gente utilizaba el vino en lugar de agua, el vino fermentado. Así que estamos hablando de una práctica cultural muy importante. Lo que para usted y para mí sería una tinaja, ¿se acuerdan? Una tinajita con agua fresca en los tiempos de nuestras abuelas. Bueno, esta práctica era la de un odre, un recipiente de piel con una bebida que se iba a fermentar, jugo de uva que iba a terminar convertido en un vino fermentado. El punto de la ilustración es que una vez que el odre fermentaba el vino, se le sacaba el contenido y ese odre no se podía volver a utilizar. ¿Por qué? Porque esa bolsa de cuero se había estirado durante la fermentación. Ella se había estirado y había dado toda su elasticidad. Ahora imagínate que le echan vino nuevo. El vino nuevo la va a llenar completamente, va a llenar todas sus cavidades y ahora el cuero tiene que estirarse un poco más para fermentar el vino nuevo que le acaba de entrar. Ya no iba a tener la capacidad. El odre se iba a romper. El vino que tanto había costado procesarlo y crearlo se iba a derramar. Y aquello que era considerado una bebida tan importante y útil en ese contexto cultural se iba a echar a perder. De hecho, casi podríamos decir, sin ánimo de estimular ningún tipo de cosa perversa, que esta bebida era muy apreciada por sus condiciones para la salud, para la higiene. Muchas cosas se le podían quitar las bacterias utilizando ese vino que había sido fermentado. Pero el odre, hermanos míos, solo servía una vez. ¿Entiendes la ilustración? Solo se podía usar una vez. Había que desperdiciar ese recipiente y buscar uno nuevo para fermentar un nuevo vino. Mateo quiere traer a nuestra mente, a través de los milagros que él narra, quiere traer a nuestra mente que los viejos hábitos, la forma de pensar religiosa, no puede contener el evangelio. Mateo quiere que entendamos que el evangelio es algo nuevo, que el evangelio vino del cielo, vino de Dios por medio de Cristo y que los hombres pecadores, carnales, caídos, ritualistas, hipócritas, falsos, mediocres espiritualmente, nunca podrán contener por sí mismos, por su propia fuerza, por su propia capacidad, ese vino nuevo que vino del cielo. Así que Mateo está tratando con nosotros sobre este asunto. El sistema de la ley de Dios había degenerado por causa del pecado del hombre. El apóstol Pablo dice, la ley no es mala. La ley de Dios no es mala. El Antiguo Testamento no es malo. Pero yo soy vendido a la carne, dice Pablo. Y por lo tanto, lo que la ley hizo fue solamente condenarme. La ley no me pudo dar vida. La ley me volvió un religioso, hipócrita, fariseo, falso, que guarda apariencias, pero que no conoce realmente nada de Dios. Era necesario un vino nuevo.
Era necesario, por ende, un odre nuevo. Todo tenía que renovarse. Entonces, hermanos míos, Mateo nos enseña que el Señor Jesucristo apareció en escena para establecer su reino, para establecer el orden del evangelio, para darnos el vino nuevo. Este vino nuevo tiene componentes nuevos y ese odre viejo no podrá nunca contenerlo. Primer componente del vino nuevo, fe. El primer componente del vino nuevo, fe. Esta sin duda, la fe, es la fe que viene del cielo. De la fe que se está hablando en esos milagros, es la fe que viene del cielo. No es, escúchame bien, no es la burda invención del hombre en una confianza puesta en un Dios que el hombre no conoce, un Dios que él se imagina a su manera, para esperar que Dios le haga favores. La gente dice, yo tengo fe. Siempre todo el mundo dice, yo tengo fe, yo soy una persona de fe. Y uno examina un poco esa fe y te das cuenta que están hablando de un Dios que no conocen. Yo tengo fe en Dios. A ver, descríbeme quién es Dios. Si me dan una hoja en blanco, relleno 3 líneas, tal vez solo una, y pongo, Dios es amor. Y ya, Dios nos dio todo un libro para revelarse y yo lo resumo en una frase muy trillada y muy mal entendida. Efectivamente, el amor es el primero y más grande mandamiento, pero no entenderé el amor de Dios si no entiendo su santidad, su justicia. Beneficios humanos que vamos a obtener el perdón de los pecados, sino solamente por medio de Cristo. Así que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero escucha algo más sobre la fe bíblica. Efesios 2:8. Porque por gracia ustedes son salvos por medio de la fe. Escucha esto. Y esto no procede de ustedes. La fe no procede de mí. No la creo yo. No la invento yo. No nazco yo con ella, sino que es don de Dios. Porque por gracia ustedes son salvos. Por gracia ustedes logran el perdón de sus pecados. Y dice, por medio de la fe. Y luego dice, y esto no es de ustedes. Es un don de Dios. Es un regalo de la gracia de Dios. Dice la Biblia en Romanos 10:17, la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Cristo. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Entonces, ¿cuál era el primer elemento sumamente importante del vino nuevo? La fe. La fe. El pueblo de Israel, los judíos, habían pensado que con sus rituales, con su forma de ser, con su forma de hacer culto y de rendir adoración a Dios, ellos ya habían logrado una relación correcta con Dios. Y Mateo les dice, no, señores, ustedes necesitan fe. La fe solo la da Dios. La fe viene por medio de la palabra. Y mira lo que dice Lucas 17:5. Los apóstoles dijeron, Señor, escucha la petición de los apóstoles. ¿De quiénes? De los apóstoles, de Pedro, de Juan, de Mateo. Señor, aumentanos la fe. ¿Quién es el único que puede darla? Dios. ¿Quién es el único que puede aumentarla en mí? Dios. La fe del evangelio, escucha esto por favor. La fe del evangelio no es producto de la vida religiosa de una persona que va a culto todos los domingos o que viene al culto de oración todos los domingos. La fe del evangelio no es producto directo de lo que el hombre hace, sino algo que es producto de lo que solo Dios puede hacer. Solo Dios puede hacer. Es decir, no hay nada que yo pueda hacer en mis propias fuerzas, por mis propios méritos, que me conceda la bendición de tener la fe que tenían estos sujetos que aparecen aquí en estos milagros.
unos hombres que estaban llenos de fe, una mujer que estaba llena de fe. Si tan solo toco el borde de su manto, seré sana. Una persona que diga, si tan solo Dios extiende su gracia sobre mí, me va a dar una nueva mentalidad. Pero ¿cómo tratamos nosotros de crear una nueva mentalidad? Nos ponemos un horario, ponemos una meta y decimos, a partir de ahora voy a hacer esto, y lo empiezo a hacer. Entonces, si hay alguien que no me está siguiendo, lo condeno, porque él no es como yo y no hace como yo. Entonces ahora tengo a quien criticar. No, es que fulanito no, ese para nada sirve. ¿Por qué? Yo sí me levanto todos los días a las 3 de la mañana a buscar a Dios en oración. En cambio los demás no. Sí, pero eso no te va a dar fe por sí mismo. Eso no es directamente la forma en que se obtiene fe. Lo que puedes obtener directamente es orgullo, vanagloria, fantasía de haber sido perdonado, idea falsa de ser un santo religioso, con lo cual solamente voy a llegar al infierno. La fe, por la cual es imposible agradar a Dios si no la tengo, solo viene como un don de Dios, por medio de la palabra, suplicando, dame fe, Señor, cambia mi mente. Cuando yo escuchaba testimonios de cristianos, yo me di cuenta que el testimonio mío no se parecía. Ellos decían las cosas así: yo doy gracias a Dios porque Él me salvó. Yo doy gracias a Dios porque Él me alcanzó. Yo doy gracias a Dios porque una persona me compartió la Biblia, la palabra, y leyéndola, Dios operó en mí y me dio vida nueva. En cambio, cuando pedían el testimonio mío, yo decía: yo acepté a Cristo en 1988. Yo fui bautizado en 1996. Yo soy pastor desde el año 2001. ¿Quién estaba en el testimonio? Yo. Era yo y lo que yo había hecho. No era Dios y lo que Dios había hecho. Cuando expusieron el evangelio delante de mí por la gracia de Dios, tuve serios conflictos con eso. Yo quería aferrarme a lo que yo hacía, hasta que por la gracia de Dios aprendí. Tuve que venir delante de Dios y decirle: Señor, ahora entiende. No era mi bautismo lo que me iba a salvar, no era mi aceptación del evangelio lo que me iba a salvar, sino solamente tu gracia, por medio de la fe que yo no tenía. Yo tenía el ritual, yo tenía la práctica, yo tenía el expediente lleno de cultos, yo tenía horas de escucha de la palabra, yo tenía alta tolerancia a la silla donde usted está sentado. Podía escuchar por horas, aburrido, pero escuchando, según yo, purgando de alguna manera mi culpa y ofreciendo un sacrificio. Pero Dios dice: es por fe y es por gracia, no es por obras, para que nadie se gloríe. Hermanos míos, necesitamos la gracia de la fe de Dios en mi mente, en mi corazón. Nosotros necesitamos una obra del Espíritu Santo para que produzca en nosotros fe. Dice Gálatas 5: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, y termina diciendo fe. En algunas versiones aparece como fidelidad, pero si ves la traducción es fe. ¿Es fruto de quién? Del Espíritu Santo. Por eso es que si yo lo intento en mis fuerzas, amar o tener paciencia, yo lo intento y le digo al hijo: mira, hijo, hace rato te hablo, cálmate. Luego le digo: mira, hace rato te estoy hablando, cálmate. A la tercera va a ser: hace rato te hablo, cálmese. ¿Y qué pasó con su paciencia? Se perdió, porque no es la del Espíritu Santo, es la mía, es la que yo simulo tener, es la sobriedad que yo quiero aparentar que tengo. Lo mismo pasa con la fe.
La persona dice que tiene fe bíblica, la persona dice que ama a Dios, y en cuanto el camino se vuelve empinado, la persona abandona la fe. Y entonces, no era fe bíblica, no era la fe que ama a Dios. Ya no viene a cultos, ya no va a las reuniones de oración, ya no está leyendo la Biblia, ya no se comunica con sus hermanos, ya lo empezamos a sentir distante. Entonces uno le dice: ¿dónde está tu fe? Muéstramela por tus obras, por sus frutos los conoceréis. Hermanos míos, recuerda esto: el vino nuevo, ¿cuál es su primer ingrediente? Fe. Necesitamos la fe que solo viene de Dios. No intentemos falsificarla. Mejor pidamos que Él obre en nosotros. Mejor expongámonos a la palabra pidiendo: auméntame la fe, dame fe, guíame, ayúdame a tener fe. Hermanos, si ustedes contraponen lo que decían los escribas, lo que decía la gente que veía los milagros de Cristo, con el que buscaba el milagro, se van a dar cuenta que ni los estudiosos del Antiguo Testamento tenían la fe que sí tenía la persona que recibía el milagro. Todos los milagros que leí de Mateo 9, la gente siempre estaba murmurando. Algo que aparece en todos los milagros de Jesús es que siempre hay gente diciendo: ese echa a los demonios por culpa de Belcebú. ¿Qué autoridad tiene ese para perdonar pecados? Siempre hay gente detrás cuestionando todo, porque no tienen fe. Pero ahí están los que fueron salvos, ahí están los que fueron bendecidos por la presencia de Cristo. ¿Y esos quiénes eran? Los que tenían fe. Tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. Por tu fe haremos esto o haremos aquello. Aunque dice tuya, porque es mía, porque reside en mí, realmente procede de Cristo. Cristo es el autor y el consumador de la fe que salva. Necesito de la fe que solo me puede dar Él. En segundo lugar, ¿qué otra cosa aparece ahí en los odres nuevos? Misericordia. Quiero que leas conmigo lo que dice Mateo 9:9. Mateo 9:9, ¿lo tienes? Segundo elemento, misericordia. Mateo 9:9. Cuando Jesús se fue de allí, vio a un hombre llamado Mateo sentado en la oficina de los tributos y le dijo: ven tras mí. Y levantándose, lo siguió. Mateo cuenta su propia experiencia de cómo fue salvo. Mateo dice: yo estaba ahí, yo era un cobrador de impuestos, un cobrador de tributos, y Jesús pasó y me dijo: ven tras mí, y de inmediato lo seguí. Ahora nota hacia dónde nos lleva, verso 10. Y estando él, Jesús, sentado a la mesa en la casa, muchos recaudadores de impuestos, dice Mateo, como yo, recaudadores de impuestos como yo, y como yo también, ¿qué dice? Pecadores, llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando los fariseos, los religiosos, hipócritas, vieron esto, dijeron: ¿por qué come tu maestro con recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír esto, Jesús dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Pero vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Hermanos míos, Mateo se expone a sí mismo como un pecador. Mateo sabe que estaba perdido. Mateo sabe que estaba urgido de misericordia. El sistema judío, religioso, pagano, las prácticas religiosas de los hombres establecen diferencias entre hombres y hombres. Dicen: hay unos que somos justos porque cumplimos todo el ritual, y hay otros que son pecadores
porque ellos no cumplen el ritual. Mateo contradice el ritualismo judío y dice que el ritualismo no sirve para nada, el ritualismo no salva pecadores, y enfatiza que el ritualismo judío solo sirvió para dividir a los hombres en supuestos niveles espirituales entre hombre y hombre, de manera que unos se creían sanos y no lograban entender la salud que necesitaban ante la enfermedad que realmente padecían. Jesús les dijo: no he venido a curar a los sanos, yo vine a buscar a los enfermos. Pero estos ritualistas se creían saludables y creían que la enfermedad la tenía el otro y que con el otro no había que juntarse porque estaba enfermo. Jesús les dice: ¿ustedes se creen sanos? Sí, somos sanos. Entonces yo no tengo nada que ver con ustedes, porque yo vine a sanar a los enfermos, a buscar a los pecadores. El Evangelio trae misericordia. Escucha, hermano, el Evangelio trae misericordia. ¿A quiénes? A quienes se perciben como desesperados pecadores, urgidos de la misericordia que solo Dios da. De nuevo, el vino nuevo. ¿Qué le había enseñado la tradición a los judíos? Si cumples con todo el ritual, eres perfecto. ¿Y qué enseña el Evangelio? Aunque cumplas con todo eso, estás perdido. Necesitas que yo opere y te dé vida eterna. Y eso era algo que las prácticas rituales judías no podían contener. No entendían eso. ¿Por qué come con pecadores? Dice Cristo: porque eso es lo que el Evangelio busca, extender misericordia a débiles hombres que reconocen su condición y su necesidad de la gracia. Si tú has venido a la iglesia pensando en creerte mejor, te has equivocado de lugar. No venimos aquí para creernos mejor. Venimos aquí porque entendemos que necesitamos de la misericordia, de la gracia que solo Dios da. Venimos aquí porque entendemos que somos deficientes, urgidos del favor de Dios, que somos mentirosos, que somos falsos, que prometemos cosas que no cumplimos, que somos débiles, necesitados del auxilio de Dios. Hermano, este es el orden correcto. No podemos ver a Dios trabajar en gloria si me sigo aferrando a algún tipo de capacidad propia. No podré ver a Dios trabajar en gloria. ¿Por qué Dios no resuelve mi vida? ¿Será porque te crees demasiado bueno, demasiado santo, demasiado capaz, demasiado útil? ¿Será por eso? ¿No será de repente que es por el orgullo que hay en mí, la vanidad? Alguno dice: yo lo acepté. Yo vi a Cristo y yo lo acepté. Mateo dice: no, Él me llamó y yo tuve que seguirlo. Mateo dice: Él es el que tiene la autoridad. Él es el que actúa primero. Y para mí, su llamado es irresistible. Tuve que seguirlo. Dice Mateo: yo solo soy un pecador, un farsante, un cobrador de impuestos, es lo que era. Él me llamó y yo tuve que seguirlo. El poder está en Él. Como les he dicho otras veces, yo estaba perdido, no Él. Yo era el que necesitaba ser salvo. Él es el que salva. Otro dice: yo soy bueno porque hago esto, aquello o lo otro. Los demás son malos porque no lo hacen. Mateo dice: todos somos malos y solo Él es bueno. Todos somos necesitados de su misericordia y de su favor. Otro dice: Dios me bendice a mí, no a los malos. Mateo dice: Dios bendice con su misericordia a los pecadores que no se creen merecedores de su gracia. Es totalmente distinto el vino nuevo, el Evangelio. Es totalmente diferente a las percepciones que la gente tiene. Por eso decía,
si de alguna manera pensamos que venir a la iglesia nos hace mejores, en contra de otros que están peores, necesitamos escudriñar bien el Evangelio y entender que necesito misericordia. Necesito misericordia. Hermanos míos, ciertamente hay una cantidad inmensa de pecados que los hombres cometemos. Hay muchos pecados con los cuales defraudamos a quienes nos rodean, pero no es suficiente materia para que uno se crea mejor que otro. ¿Me explico? Pastor, pero ¿cómo va a decir usted eso? Si yo no he matado, yo no he robado, yo no miento, yo soy puntual. Sí, es cierto, hay un montón de cosas malas que hacemos, pero aunque yo no las haga, eso no me hace mejor que nadie, sino solo por gracia, sino solo por medio de la fe, sino solo por medio de Cristo. Entonces necesito aprender a extender misericordia, y que aún yo mismo estoy siendo sostenido solo por la misericordia de Dios. Vino nuevo en un odre nuevo. No mis prácticas y mis ideas por las cuales me creo mejor. Todos necesitamos recordar que por la verdad del Evangelio es que he sido salvo. Todos necesitamos recordar que yo soy miserable, que no tengo la capacidad de cumplir mis compromisos, que acostumbro mantener una vida, que acostumbro mantener con vida aquello a lo que yo le debería dar muerte. Hermano, ¿quién aquí puede decir que él mortifica su pecado tal como Dios manda? ¿Quién? Yo puedo criticar al hermano Roberto, él es amigo mío, por eso siempre lo señalo en punto. Yo puedo criticar al hermano Roberto y decir, él no mata su pecado, él es esto, él es lo otro. Ok, ¿y tú? No lo había pensado. Todos nosotros somos débiles, inconstantes, unos en unas áreas y otros en otras áreas. De lo que alguien cojea, tal vez yo no, pero yo cojeo de algo que el otro no. Todos necesitamos recordar que estamos aquí por la misericordia del Señor, por su gracia. Dice el Señor que si Él observara la tierra y observara los pecados de los hombres, ¿sabes cuántos quedarían en pie? Ni uno. Ni uno. Si Dios dijera, bueno, vamos a ver, ahora sí, ¿cuál está sin pecado en sí mismo? No hay justo ni aún uno. Eso nos incluye, aunque yo ya sea el pastor de la iglesia, estoy ahí dentro de esa bolsa también. No hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No, mi pastor sí. Bájame de esa nube, dice su jefe Michelet. Bájame de esa nube antes de que yo me golpee y te golpee tus ídolos. Bájame de esa nube. No hay justo ni aún uno. Me viene a la mente cuando decimos, yo sé que yo no soy bueno, pero es que entonces el yo no soy bueno es chiquitito y entre comillas y en minúscula casi borrándose. Y luego, pero es que ese es en mayúscula, en negrita, en gigante, tipo título. Solo quiero enfatizar la maldad del otro y no veo la maldad mía. Eso ocurrió en la época de Jesús. Entonces Jesús montaba una mesa para comer con los pecadores. Y los fariseos se rompían la ropa. ¿Por qué come con pecadores? ¿Por qué come con vendepatrias que le cobran el impuesto romano a los judíos, siendo ellos de nuestra propia nación? Mateo era judío, pero le servía al imperio romano. Entonces los judíos odiaban a los cobradores de impuestos. ¿Por qué él come con pecadores? Para que aprendan, dice Cristo, que son pecadores los que he venido a salvar. Pero como ustedes se creen superiores, entonces para ustedes no hay. Qué golpe a la mejilla, ¿no? Qué golpe a la mejilla. Hermano, viene gente hablándonos y ya tú lo escuchas y decimos nosotros, uy, no sabe nada de la Biblia. No sabe nada de la Biblia. Dios nos ayude a escucharlo y decir, Señor, ayúdame. ¿Por dónde inicio para mostrarle
Misericordia. Porque hace 10 años yo era igual. Porque hace un año yo era igual. Si no ha sido solo por tu gracia, yo también estaría defendiendo quién sabe qué y practicando quién sabe qué cosa. Hermanos míos, recordemos esto. Recordemos esto. Misericordia. Fuimos salvos por ella y por ella mismo nos mantenemos en pie. Luego viene el tercer ingrediente del vino nuevo: esperanza. Esperanza. Dice Mateo 9:18, ve conmigo ahí. Mientras Jesús le decía estas cosas, vino un oficial de la sinagoga. Mira la esperanza de este oficial. Y se postró delante de Cristo. Mateo 9:18. Y le dijo, mira lo que pasó con la hija del oficial de la sinagoga. ¿Qué le dijo él a Jesús? Mi hija acaba de morir. Mira lo que pasó. Mi hija está muerta. Hasta ahí llega. Pero, lee ahí por favor. Yo tengo esperanza. Yo sé que tú puedes venir y poner tu mano sobre ella y vivirá. Yo tengo esa esperanza. Mi hija está muerta, yo sé. Ya la alcanzó las consecuencias de la caída. La muerte es la consecuencia máxima en esta tierra de la caída, porque la consecuencia máxima sería la condenación. Pero si yo caigo muerto es consecuencia de la caída. Mi hija ha caído presa de las consecuencias de la caída, pero yo tengo fe, yo tengo esperanza de que tú la puedes revivir. Por eso vine a buscarte, Jesús. ¿Qué tenía ese hombre? Esperanza, pura esperanza. Ahora mira lo que dice el versículo que sigue, el 19. Levantándose Jesús lo siguió y también sus discípulos, 20. Y una mujer que había estado sufriendo, Mateo la incluye ahí. Dice Mateo, también me acuerdo de una mujer que tenía mucha esperanza, una mujer que tenía flujo de sangre por 12 años. Se le acercó por detrás, tocó el borde de su manto, porque ella decía, si tan solo toco su manto, sanaré. Todo es, hermanos, esperanza. De que en Cristo yo podré salir adelante, de que en Cristo yo seré salvo eternamente, de que Cristo conoce mi necesidad y proveerá lo que yo ocupo. Esperanza contra esperanza. Si yo lo toco, seré sana. Verso 22. Jesús se volvió a ella y le dijo, hija, la parte de la esperanza está aquí. Ten ánimo. Hija, ten ánimo. ¿Cuánto necesitamos esa frase escrita y pegada en la pared? Ten ánimo, mantén tu esperanza, tu fe te ha sanado. Se acabó, hija, tu lucha. Ten ánimo, mantén la esperanza. Dios está en control, Él tiene el control. Ten ánimo, no te desesperes. Mantén la esperanza. Y al instante la mujer quedó sana. Hermanos míos, el escenario que se describe es uno de esperanza contra esperanza. Así dice Pablo, que nosotros vivimos en esperanza contra esperanza. Pastor, ¿cómo va a decir usted que Dios está conmigo? Mi vida se está cayendo a pedazos a mi alrededor. ¿Qué leíamos en Job? ¿Qué estamos leyendo en Job? Si quitas la maldad, la pones fuera de tu mano, lejos de tu alcance, confías en el Señor, tendremos esperanza. En el Señor nosotros tendremos la victoria que nuestras almas y nuestros cuerpos necesitan. Tal vez no ahora, sino por la eternidad, que es mejor. Los principales beneficiados de los milagros de Cristo nunca dejaron de mantener esperanza. Esperanza de que Él sabe, todo está bien, el Señor está en control. Cristo posee la única autoridad del cielo y es ejercida entre los hombres, pero especialmente entre aquellos que tienen fe y guardan con esperanza ver a Dios trabajar
en su vida. Recuerdo cuando un pastor me dijo: hermano, recuerda, ministramos con esperanza. Predicamos el evangelio teniendo esperanza de que Dios salve, de que transforme almas. Dice la Biblia en Efesios 2:12 que antes nosotros estábamos separados de Cristo, estábamos excluidos de la ciudadanía de Israel, éramos extraños a los pactos de la promesa. Y aquí viene, dice, sin tener esperanza. Antes no teníamos esperanza. Ahora, si estamos en Cristo, dice Colosenses 1:27, Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Antes yo no tenía esperanza. Ahora Cristo en mí es la esperanza misma. Hermanos míos, yo creo que ya entendemos que no se trata de una esperanza de cosas mundanas solamente, sino que es una esperanza que trasciende a la eternidad. ¿Por qué digo de cosas mundanas solamente? Porque alguien puede pensar: yo tengo la esperanza que Dios me devuelva la vista, yo tengo la esperanza que Dios me cure la rodilla. Yo diría: mira, está bien, yo respeto esa esperanza que tú tienes, pero no pongas tu esperanza solo en esas cosas pasajeras. Necesitas una esperanza también de las cosas eternas, no solo de las cosas terrenas. La esperanza de la cual habla la Biblia es de que Cristo volverá, que todo estará bien un día, que Él va a restaurar todas las cosas que están rotas, incluyendo mi impotencia, mi discapacidad, para darle gloria. Hay gente que dice: pastor, es que yo no voy a la iglesia porque no sé si voy a poder ser fiel. ¿Qué diría la Biblia? Ten esperanza. Confía que el Señor te va a dar la fuerza. Ora por ella. Pídele que te bendiga, que te sostenga, que te levante, que te dé ánimo. Hermanos, hay una serie de cosas que Mateo nos quiere enseñar. En todos los milagros que leímos, no hay tiempo para retomarlos todos a detalle. En todos los milagros que leímos hay varias cosas que nos quieren ser enseñadas, pero nos quiere enseñar por sobre todo un punto esencial. Escúchame, con esto termino. El ritualismo, nuestra idea engañosa de creer ser perfectos y el guardar apariencias, jamás me podrá convertir a mí en un verdadero cristiano. Nunca. Las prácticas, los rituales, las apariencias solo van a dar como fruto mentira, hipocresía, engaño. Entonces, ¿qué necesito, pastor? Necesito fe, necesito misericordia y necesito esperanza. Y esos ingredientes no los puedo producir yo. Esos atributos, esas características, esas virtudes cristianas vienen solo de Dios por medio de Cristo. Y están disponibles, diría Mateo, para todo aquel que llama, para todo aquel que busca, para todo aquel que toca. ¿Se acuerdan? El que llama, a él se le dará, se le responderá. El que toca, se le abrirá. El que busca, hallará. Necesito venir delante de Dios y suplicar: Padre, transfórmame. Hazme una nueva criatura. Yo he tratado de ser todo lo que tú dices, pero no doy el fruto correcto. Y Dios diría: no lo darás nunca, a menos que vengas a mí buscando fe, esperanza y amor. Buscando las virtudes propias del Evangelio, que son un vino nuevo, que el odre nuevo, el odre viejo, no podía contener. Lo que los judíos tenían eran rituales. Toda la palabra de Dios que les había sido dada degeneró en rituales y no en una transformación de vida. Nosotros hablamos y buscamos un corazón nuevo. Eso es diferente. Hablamos y buscamos un cambio profundo. Solo puede ser generado por la fe
por la esperanza y el amor bíblicos. Recuerda eso. Y el Señor nos ayude a releer Mateo 9 en nuestras casas, examinando todo lo que pasaba. Los religiosos siempre estaban criticando. Hasta los discípulos de Juan aparecieron ahí criticando. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Puras prácticas rituales. Y Mateo contesta, el vino nuevo requiere un odre nuevo. Una nueva comprensión de la verdad. Una comprensión que solo puede venir del cielo. Oremos.